En el común de las personas confundimos dos términos muy concretos, templo e iglesia. Veamos qué encontramos. La palabra templo es un edificio o lugar construido y destinado pública y exclusivamente a un culto determinado, en este caso al culto católico. Y la palabra iglesia se refiere al conjunto de todos los bautizados por la fe católica a nivel universal. Que esta sea, pues, la introducción a nuestro programa de esta noche, donde les contaremos sobre los templos en Aguadas, que fueron construidos a punto de tesón, esfuerzo, sacrificio y sobre todo con un gran amor a Dios, porque para Él lo mejor. Este es en sí el espacio ideal para un encuentro más personal con Dios y con el amor maternal de la Santísima Virgen María. Varios de los testimonios que veremos esta noche serán de personas muy cercanas a las parroquias. Sean bienvenidos, acomódense porque este capítulo estará lleno de muy buenas historias. La casa de Dios es un lugar amplio, espacioso, cómodo, donde el silencio debe reinar para permitir un momento íntimo con Dios y a la vez poder manifestar la devoción hacia un santo determinado. Generalmente los fieles ingresan a este sagrado lugar a orar y a pedir al Dios omnipotente que tenga misericordia de todos. Aquí es donde se realizan los oficios religiosos de diversa índole, como exequias, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, y se celebran momentos especiales con la comunidad, como grados, santas misas de acción de gracias por los 15 años o por unas bodas de plata, quizás bodas de oro matrimoniales. En fin, el templo como lugar sagrado está lleno de muchos simbolismos que invitan definitivamente al recogimiento. Por otro lado, las imágenes de los santos que se acomodan en los nichos son representaciones de hombres y de mujeres que entregaron su vida al servicio del Evangelio, imitando de alguna manera las virtudes de Jesús y de su Santísima Madre, la Virgen María. Quisimos consultar la opinión del actual párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Aguadas, al presbítero Fabio Andrés Flores Ochoa, quien nos aclarará la duda que tenemos al definir la palabra templo e iglesias, y a la vez la importancia que tiene en el hecho de que los pueblos cuenten con una casa de Dios para el encuentro de la comunidad. Bueno, significa mucho. Me siento muy contento de estar en la parroquia de Chiquinquirá. Es una comunidad muy bella, una parroquia muy querida, con unos fieles realmente entregados, que dan una respuesta muy bonita a cada uno de los llamados que hacemos los sacerdotes, muy corresponsables en el trabajo pastoral, muy disponibles, unos fieles realmente amorosos, ¿no? Y que conservan como ese sentido de aprecio por el sacerdote, por los ministros ordenados y ante todo el sentido de pertenencia a su parroquia. Y bueno, y es un compromiso, ¿no? Es un compromiso ante todo del servicio. Le pido todos los días al Señor que me ayude ante todo a ser un buen servidor de la comunidad, en lo que puedo hacer humildemente como sacerdote y bueno, y en este caso como párroco de esta comunidad. Padre, ¿qué significa el altar? ¿Nos lo podría describir con esas imágenes tan hermosas de Chiquinquirá, el altar que tienen ustedes en la parroquia tan bellamente decorado? ¿Qué significa? Sí, sin duda alguna que tiene también como toda una simbología. El retablo, digamos, que ilumina y que como que hace juego a todo ese contorno del presbiterio, pues representa ante todo a la patrona, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es la patrona de nuestra comunidad parroquial. Y bueno, y en el centro del mismo está el sagrario. Yo creo que ese es el centro de toda nuestra devoción, lo más importante, cada vez que vamos, pues no solamente al templo de Chiquinquirá, sino a todos los templos, saber que allí, en el tabernáculo, está la presencia real y maravillosa de Jesús,
es un simbolismo muy grande sin duda alguna. Esas imágenes de esos santos que aparecen allí, padre, ¿qué significan? Bueno, pues son santos dominicos, ¿cierto que sí? Santos también que hacen parte, digámoslo así, de toda esa tradición dominica que ha estado como muy presente en la devoción de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Padre, ¿qué significan las palabras párroco? Bueno, el párroco es ante todo el sacerdote que ha sido encargado por el obispo para regir a la comunidad parroquial. Es ante todo un representante del obispo en la comunidad parroquial y entonces tiene esa responsabilidad de la cura de las almas, del cuidado pastoral de los fieles, de regir la parroquia en los diferentes aspectos que la componen, de animar la vida pastoral en compañía también de los sacerdotes que la acompañan en esta tarea pastoral como son los vicarios parroquiales. Llama mucho la atención en el común de la comunidad, padre, una palabra que se utilizaba o se sigue utilizando inclusive en estos tiempos modernos, señor cura. ¿Qué significa? Bueno, es una manifestación de respeto, de aprecio por la figura del párroco, ¿cierto que sí? De su autoridad. Y bueno, y también pues entendiendo muy bien el magisterio último de la Iglesia, en particular del Papa Francisco, pues los curas, los párrocos, ante todo debemos ser como los buenos pastores que cuidan el pueblo de Dios, ¿cierto? Más que una palabra de honor o de poder, por así decirlo, pues es una palabra que simboliza autoridad, ¿no? Una autoridad pastoral, una autoridad sacerdotal para regir al pueblo de Dios, pero una autoridad que ante todo se debe traducir en el servicio cotidiano a cada uno de los fieles. Tres palabras llaman poderosamente la atención, padre, en este capítulo de Aguadas del Ayer, Recordar es Vivir. La palabra templo, iglesia y parroquia. ¿Nos podría aclarar de pronto estos significados, esas etimologías? Sí, claro que sí. Bueno, pues yo creo que el templo, hablamos del edificio material, ¿cierto? El lugar sagrado. La iglesia es la comunidad cristiana, es la asamblea de los fieles, y la parroquia es propiamente como la jurisdicción, ¿no? Es decir, es la jurisdicción de territorio donde ejerce su labor y su cura pastoral el párroco o el cura, también como lo llamábamos ahora. Para terminar, padre, muchísimas gracias a usted, padre Fabio, por la deferencia con nuestro programa. Hay una palabra que llama mucho la atención en la comunidad y que me preguntan bastante, vicario parroquial. ¿Qué hace un vicario parroquial? Bueno, el vicario parroquial es un sacerdote nombrado por el obispo que ayuda al párroco en la labor pastoral. Sin duda alguna que estas parroquias, en el caso particular de Aguadas, son parroquias con mucho trabajo pastoral, con muchas veredas, con muchos grupos, con un culto significativo. Y entonces, pues digamos que la tarea pastoral quedaría muy difícil para un solo sacerdote o para un párroco. Por lo tanto, se necesita la ayuda de otros sacerdotes que ayuden al párroco en esta tarea pastoral para poder atender de la mejor manera y de la manera más oportuna al pueblo de Dios. Anteriormente se decía, padre, la palabra coadjutor. ¿Qué significa? Bueno, era una palabra como muy similar, digamos, a la palabra vicario que hoy utilizamos, ¿no? Sin entrar como en esas profundidades del derecho canónico, digamos que el nuevo derecho canónico del año 1983 pues fue transformando un poquito como estas terminologías y hoy lo que utilizamos es la palabra vicario parroquial. ¿Canónico qué es, padre? Bueno, el Código de Derecho Canónico es la legislación de la Iglesia, ¿cierto? La legislación de la Iglesia que ayuda a que la Iglesia pues, pueda realizar su labor pastoral de la mejor manera y buscando siempre, ante todo, la santidad de los fieles. Nuestros templos de Aguadas. Aquí se viven las Semanas Santas. El templo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Sus planos fueron elaborados por el doctor Eduardo Vázquez, un afamado arquitecto de arte religioso de la ciudad de Medellín.
Esta hermosa maqueta da fe de su excelente trabajo. El 27 de noviembre de 1961 fue dada al servicio para la comunidad aguadeña. Su primer señor cura párroco fue el presbítero Cosme Cañas Carvajal, quien buscaba vivir una Semana Santa llena de fe, de mucha devoción hacia cada uno de los días santos. La típica guadua servía como andamios para que los obreros pudiesen realizar su trabajo a grandes alturas. El Jueves Santo y este hermoso altar dan fe de la devoción hacia Jesús sacramentado. Hermosos arreglos florales, cirios en cantidad, decoraban este hermoso momento. La parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Aguadas surgió como una necesidad ante el crecimiento de la población. Su historia está ligada a hombres como don Francisco Franco Valencia, el reconocido Pachofra, quien en compañía de otros feligreses solicitaron al arzobispo de Manizales de la época el permiso necesario para emprender tal obra. Conozcamos algo de estos inicios porque queremos volver a revivir estos especiales momentos que no volverán y que aquí recuperamos contando estas valiosas memorias. Antes de su creación como parroquia, debemos recordar que existió primero una antigua capilla construida por el benemérito sacerdote Juan Onofre Duque Serna en 1903. En sus inicios estuvo a cargo de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, aunque no en forma permanente, sino esporádica. Prestaron su servicio ministerial por un tiempo definido los presbíteros Onofre Duque Serna, Juan Antonio Ángel, Alfonso de los Ríos Cook, Simón Naranjo, Salomón Castaño y Daniel Valencia. Cuenta la historia que la antigua capilla se derrumbó en 2 ocasiones y con la ayuda de la comunidad fue vuelta a construir, siendo inaugurada el 9 de junio de 1919, fiesta clásica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Aquel mismo día era coronada la bellísima imagen en la Plaza Mayor de Bogotá por el entonces presidente de la República, Marco Fidel Suárez, quien proclamó a la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. El gran acto religioso estuvo presidido por el obispo de Tunja, Monseñor Eduardo Maldonado Calvo. Fue el padre Onofre Duque Serna, coadjutor de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas en los años 1871 a 1922, quien introdujo la devoción mariana entre la comunidad aguadeña. Su amor a la Virgen de Chiquinquirá fue tan grande que quiso unirse al tercer centenario de la renovación milagrosa del cuadro de Nuestra Señora del Rosario el 26 de noviembre de 1886, venerado en Chiquinquirá, Boyacá, 1586-1866. Aunque estaba muy niño para esa época, sí escuchó decir algo sobre la construcción de este hermoso templo para Aguadas. Se trata de don Nelson Hernández Jiménez, quien gentilmente se une a este relato y esto comentó para el programa Aguadas del Ayer, recordar es vivir. A ver, pues, mis padres me decían que la parroquia fue construida debido al crecimiento del pueblo y a que vieron la necesidad de que hacía falta otra parroquia, ¿cierto? Y ante el deterioro de la capilla que funcionaba ahí donde está el parqueadero hoy en día en La Habana, entonces ya el padre Cosme Cañas, que vino en compañía de don Alfredo López, don Francisco Franco y don Miguel Franco, se dieron a la tarea de construir una nueva parroquia para atender toda la comunidad de Aguadas.
Y esta parroquia, pues como le digo, ya se hizo ante el deterioro de la capilla, que se acabó de caer con el terremoto del año 62. Me acuerdo del padre Ober Cardona, Aníbal Purgarín, Julio Giraldo Serna, Hernán Jaramillo Aristizábal, el padre Julio Martínez, padre Agudelo. Me acuerdo de todos los párrocos que hubo en la parroquia, el padre Agudelo, Luis Gonzaga, padre Napoleón. De Napoleón vino Gustavo Gil, de Gustavo Gil Monseñor, o Luis Horacio. De Luis Horacio ya vino Alonso Orozco, después vino Alonso Gallo, vino el padre Leonardo, me parece que es Leonardo Gallego, el padre Carlos Alberto Arias y uno que estuvo encargado ahí, el padre Mauricio de Arma, estuvo 6 meses, y el actual, que no recuerdo el nombre del padre Fabio. El padre Horacio el padre Horacio lo llamamos el loquito, porque era pues muy aceleradito para todo, ¿cierto? Y con él teníamos el catecismo los lunes a las 5 de la tarde. Y los jóvenes, todos los muchachos íbamos, porque ya después nos poníamos a jugar con el padre Horacio. Él nos perseguía con una correa. ¿Por qué? No, jugando. Nos dedicamos a jugar con él después de que salíamos del catecismo. Nos regalaba unos gansuizos. Y entonces se ponía a jugar con nosotros de 5 como a 6 de la tarde, a perseguirnos por todo el parque de La Habana con una correa. Y pobrecitos que se dejara coger, siempre le daba durito. A ver, yo me vinculé a la parroquia porque yo fui monaguillo. Yo fui monaguillo desde el año 67 hasta el 71. Yo fui monaguillo, entonces ahí me iba a conocer en la parroquia. Y ya de ahí para adelante, ya cuando me salí de la parroquia, yo me hice muy amigo de todos los párrocos. Entonces cuando tuve la distribución de la cerveza, yo le colaboraba a ellos con surtido, para las ferias parroquiales, les prestaba las carpas, y en esa forma era mi colaboración con la parroquia. Hacia 1932, la feligresía de La Habana se dirigió al obispo para solicitarle el nombramiento de un capellán permanente para atender los oficios religiosos. Pero la petición no tuvo acogida de inmediato, sino tiempo después, nombrando al padre Juan Antonio Ángel, a la vez como capellán del hospital, y luego al presbítero Daniel Valencia. Luego fue designado el presbítero Cosme Cañas Carvajal, también con funciones ministeriales en el hospital. Siendo pontífice de la Iglesia Católica el Papa Pío XII y obispo de Manizales, Monseñor Luis Concha Córdoba, después cardenal primado de Colombia, nació la segunda parroquia para Aguadas bajo el amparo celestial de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Señora de Colombia. Fue creada mediante el decreto 1417 del 28 de junio de 1954. Todo surgió debido a una petición de varios ciudadanos del sector como don Francisco Franco Valencia, Pachofra, y don Alfredo López Giraldo. Sus voces fueron escuchadas. Se inició cuanto antes la edificación del templo. Fueron compradas las viviendas de la manzana de enfrente a la capilla y se inició este valioso proyecto, según los planos del arquitecto antioqueño Dr. Eduardo Vázquez, especializado profesional en arquitectura religiosa. La primera piedra fue colocada el 20 de octubre de 1958. Su inauguración formal y puesta al servicio para la comunidad se dio el 27 de noviembre de 1961. 7 años duró la construcción del templo de Chiquinquirá de Aguadas. Gracias a la generosidad de los mismos fieles, pudo dotarse esta casa de Dios de los elementos litúrgicos necesarios
para la celebración de las diferentes ceremonias religiosas. La guadua cumplió una importante tarea para el armado de los andamios que necesitaron los obreros. Los convites para el banqueo no se hicieron esperar y el aporte del gremio campesino fue fundamental para lograr el objetivo. Otro de los testimonios que nos permitirán conocer de primera mano la construcción de la nueva parroquia Paraguadas es la de José Alonso Osorio Castaño, quien trabajaría en la construcción de la nueva parroquia Paraguadas, consagrada a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Sí, a ver, ellos me contaron de que ellos colaboraron, porque como mi papá en ese tiempo trabajó en el municipio, entonces a veces los fines de semana que venían de trabajar de las veredas, iban a colaborar allá para la construcción de la iglesia. Los convites se hacían cada 8 días, porque como le digo, venía mucha gente de las veredas, el municipio también colaboraba con los obreros y todo, y mucha gente pues se colaboraba para construir lo más rápido que se pudiera. A ver, pues de pronto del único que me acuerde bien, del padre Horacio y del padre que fue Cosme Cañas, que fue el gestor de esa obra, y cuando hubo que evacuar la iglesia porque eso me parece que fue un terremoto o algo así que se cayó. Esa capilla era muy bonita, esa capilla era construida como en cuestión de material, no en material, era en cuestión de bareque, muy bien construida, sí. Yo ahí, en lo único que hemos colaborado es con la cuestión de fiestas de la Virgen, nos han invitado a muchas veces reuniones. Lo que pasa es que uno por ese tiempo, pues cuando uno trabajaba era muy difícil para uno, pero sí, a veces nos llamaban a colaborar por ahí y nosotros íbamos. ¿La familia también se ha vinculado, su familia también se ha vinculado a estas obras pastorales? Sí, mi familia también era muy vinculada, la tía, mi mamá muchas veces hacían convites, que había que hacer un almuerzo. Bueno, vamos a ver cuántas éramos para ir a hacer el almuerzo, y para la comunidad que estaba colaborando en la cuestión de la construcción del templo. Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas. En 1858 se colocó la primera piedra para el Templo Madre de Aguadas, siendo el presbítero Domingo Antonio Angarita su principal gestor e impulsor de la obra. Al referirnos ahora a la construcción del Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas, el Templo Madre de Aguadas, viajaremos en la historia hacia el año 1858, cuando el presbítero Domingo Antonio Angarita colocó la primera piedra para construir una casa digna para Dios, ya que la que se tenía era simplemente una pequeña choza que se derrumbaría. Estuvo ubicada cerca al reconocido almacén El Imán, en Aguadas. Luego pasaría a un costado de la plaza principal, donde hoy encontramos una entidad bancaria, y terminaría, gracias a la donación de los terrenos hechos por don Lucio Estrada, en el sitio que ocupa actualmente el Templo de la Inmaculada Concepción. Vale la pena preguntarnos cómo hicieron el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas sin la tecnología de la época. Lo que sí se sabe es que se demoraron 28 años para hacerla y fue bendecida e inaugurada el 10 de diciembre de 1883. Le correspondería al presbítero José Domingo de la Columna Mejía concluir las obras del templo. En su interior se guardan grandes tesoros dignos de conocerse, como el reloj alemán de 1953, traído de Bremen, Alemania, las hermosas lámparas o arañas que son francesas. El altar número 102 es italiano, donde se guardan las reliquias de unos santos en la actualidad. El ciborio o baldaquino es español. Allí podemos apreciar el sagrario en mármol, donde se guarda celosamente la reserva eucarística. Además se destaca el órgano tubular, un Opus 75,
traído de España con 1304 flautas en madera, plomo y estaño, que le dan sonoridad a esta valiosa joya que tiene el templo actualmente. Muchos años después, un hermoso órgano tubular, un Opus 75 con 1304 flautas, fue traído para nuestro municipio de Aguadas para engalanar las Semanas Santas. Aquí en esta imagen, por ejemplo, apenas se van colocando las bancas para que los feligreses pudiesen apreciar y disfrutar de los hermosos sermones. Las imágenes que existen actualmente en el Templo de la Inmaculada son españolas. Hacen parte del santoral de la parroquia. Son de un gran valor histórico porque han acompañado prácticamente la historia de esta casa de Dios. Sirven para recrear los pasos en la Semana Santa y a la vez ayudan mucho a la catequesis de los sacerdotes durante la celebración de la Semana Mayor, porque los pasajes bíblicos son bellamente representados al acomodar cada imagen. Una de las devociones más antiguas de la parroquia se refiere al rezo del Misericordioso. Todos los lunes a las 3 de la tarde rinde tributo a la imagen de Jesús en la cruz, siendo acompañado por su Santísima Madre, la Virgen María. Un Cristo crucificado, pendiente de una cruz, es testigo de estos hermosos momentos vividos por la comunidad aguadeña, para vivenciar mejor la fe que profesamos en nuestro Redentor. Con el paso de los años, el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas ha sufrido algunas transformaciones, como el cambio de las torres que antes de los años 40 eran totalmente diferentes a las actuales. Debido al terremoto del 7 de febrero de 1938, estas se cayeron y gracias al apoyo de la comunidad de la época pudieron reconstruirse. El cimborrio, por ejemplo, por su gran peso, también tuvo que transformarse, ya que presentaba peligro para la comunidad. Por tal motivo, estos arreglos locativos tuvieron que realizarse y considerarse para mejorar la casa de Dios. Antes de conversar con nuestro siguiente invitado al programa, debemos saber en primer lugar qué es un cimborrio, y esto encontramos. El cimborrio, del latín ciborium, es un elemento arquitectónico en forma de torre erigido sobre el crucero de una iglesia, que permite iluminar y ventilar el interior. Generalmente son de planta cuadrada u octogonal y descansan sobre los arcos torales o bien sobre pechinas o trompas. Sus paños verticales están calados por vanos ventanales o lucernarios, que además de iluminar y ventilar, alivian su pesadez. El Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas cuenta con uno de ellos. Está adornado con ventanales donde se representan los sacramentos, y en un momento de su historia tuvo que ser intervenido, ya que por su gran peso representaba peligrosidad para la comunidad. Para ello invitamos al programa al profesional que realizó estos arreglos. Se trata de Edwin Betancourt Gallego, quien nos contará lo que allí pudo realizarse. En alguna oportunidad, pues, el padre Héctor Adrián me conectó para hacer unos trabajos de cambio de canales del templo. Y lo del cimborrio fue algo más bien accidental, ya que en el proceso de la instalación de canoas nos dimos cuenta de que estas maderas, por el paso del tiempo, por goteos de agua, están muy deterioradas, básicamente están ya muy peligrosas. Y entonces ya se entró a intervenir esa parte, donde hicimos una estructura en perfilería y ya la instalación de la teja como tal. Usamos unas perfilerías rectangulares de 4 pulgadas por 2 y en un muy buen calibre. Los trabajos en altura, pues nosotros tenemos curso de altura, los muchachos que están conmigo y mi persona, y ya
procedimos pues a la instalación de esto y arreglamos también los vitrales que están al contorno del cimborrio, que también estaban reventados o faltantes. Lo más complicado del cimborrio fue bajar todo el material viejo de allá. Fue complejo porque había unos maderos que, a pesar de que estaban muy dañados, eran bastante pesados. La movilizada de eso tan alto desde allá es bastante complejo. Y en sí la estructura ya no fue tanto. Lo más complicado fue la desmontada de lo viejo. Pues para mí eso fue un honor. Claro, porque no es cualquier casa. Es un símbolo religioso de todos nosotros. Para mí fue un honor. Para la falta de tecnología en ese momento y para gente que de pronto no tenía tantos estudios como los hay ahora, para mí era una gente para uno quitarse el sombrero. Era gente muy experta, porque eso no es cualquier edificio pequeño, no, eso es una cosa súper bien hecha. Yo digo que la calidad de las maderas que en el templo hay en ese momento, para mi concepto, están en muy buen estado, son buenas, sino que, ¿qué pasó en este sitio? Hubieron goteos, y como esa es la parte de más difícil acceso en el templo, de menos, un sitio donde tenemos menos visibilidad de las maderas, entonces ahí es donde están más afectadas. Los goteos fueron pudriendo las maderas y pues ese fue el motivo del cambio de esa parte. Pero el resto de la madera del templo están en buenas condiciones. En este hermoso y majestuoso templo se vive la fe, el amor, el perdón, la caridad y el servicio a los más necesitados, que son los símbolos y signos que caracterizan este hermoso tiempo llamada Semana Mayor o Semana Santa. Las imágenes que se encuentran en el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas y que se ubican precisamente en los nichos del templo fueron donaciones hechas por feligreses aguadeños, quienes en pago de una promesa las donaron, y son las que actualmente vemos. Una de ellas se refiere, por ejemplo, al Señor Caído, hecha por un artista desconocido. Fue elaborada de un palo de naranjo y data del año 1877. Fue entregada a la parroquia como pago de una promesa hecha por los señores Segundo y Julián Medina, quienes se salvaron milagrosamente con sus cabalgaduras de morir ahogados en el río Arma al tratar de cruzarlo. Casualmente y por obra de Dios cayó un palo de naranjo al río, y de este pudieron aferrarse, salvando sus vidas milagrosamente. Prometieron contratar al mejor artista que pudieran encontrar para que elaborase una imagen con el rostro de Jesús atado a una columna, y así lo cumplieron. Otra valiosa imagen, pago de una promesa, es la Santísima Virgen bajo la advocación de los dolores. También fue el pago de una promesa de un fiel a ser salvado de la mordedura de un perro rabioso. Y gracias a la invocación hecha, Madre de Dios logró salvarse milagrosamente. Fue traída de París y data del año 1888. Una de las imágenes más veneradas en este momento es la Virgen Dolorosa, una imagen traída de París en el año 1888 por Juanita Henao. Una hermosa y anda majestuosa, con bellos arreglos florales, acompañan a la Madre del Redentor en esta semana de agonía, pasión y muerte de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los testimonios de los feligreses es muy importante tenerlos en cuenta, más cuando se trata de quienes prestan allí sus servicios como laicos comprometidos. Se encargan algunos de la decoración y ornamentación del templo, otros de las lecturas, otros de los cantos eucarísticos, otros por el contrario del aseo de la casa de Dios,
y otras personas de apoyar las pastorales que se llevan a cabo desde la misma parroquia. Invitamos a nuestro programa a uno de los laicos comprometidos con la parroquia de la Inmaculada Concepción, quien ha hecho parte de algunos arreglos locativos, como la pintura interna y externa del mismo. Se trata del profesional Wilson Castaño Arias, quien ampliará mejor estas afirmaciones. Jorge, usted lo ha definido muy bien. En varios escenarios que he estado han dicho que uno de los elementos que nos ha dado identidad a nivel mundial es el sombrero, pero también hay que generar una discusión interesante y muchos, digamos, nos parcializamos porque llegamos a la conclusión de que uno de los elementos que le da mucha identidad en Caldas, en el país y en el mundo, es el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas. La construcción del templo es una construcción que precisamente este año va a cumplir 140 años de edad. Es una construcción que en un 90-95% se conserva original. Es una estructura en madera, en tapia, en bareque, en teja de barro, con elementos verdaderamente valiosos, que diría uno, Jorge, que hoy una comunidad no sería capaz de hacerla. Tuve el honor y la responsabilidad en el 2002, siendo cura párroco del Templo de la Inmaculada del Padre Jairo Salazar, de la restauración del templo en la parte interna. Y en el 2004, siendo párroco del templo del Padre Horacio, que en paz descansa, la restauración de la parte externa. Wilson, joyas arquitectónicas que tiene el templo para mostrar qué podemos destacar en el interior del templo. No alcanzaría el tiempo para detallar cada una de ellas, valiosísimas, todas, en especial pues el órgano, el reloj, el altar, las lámparas, el ciborio, son un sinnúmero de obras de artes que el templo tiene, Jorge, que necesitaríamos más tiempo para poder detallar cada uno de ellos. ¿Qué podemos hacer para conservar y para visibilizar estas valiosas joyas y que las nuevas generaciones conozcan esto tan importante que tiene el templo, invaluable? Excelente pregunta, Jorge. Yo creo que es importante empezar a hacer pedagogía alrededor de la importancia que tiene el templo desde un punto de vista espiritual y religioso, pero también un patrimonio que nos coge a todos, aún al que no cree. Esos liderazgos de los sacerdotes son fundamentales, también del ciudadano del común. Yo creo que estamos en mora de conformar un grupo que se dé a la tarea precisamente de hablarle a las generaciones del hoy y del mañana de la importancia de que queramos nuestro templo, pero pasar del dicho al hecho. Aunque hemos visto la generosidad de los aguadeños en lo que se refiere a convocatorias para mantenerlo bien. Ustedes juegan como medios de comunicación un papel fundamental, más un medio que es local, que es donde nosotros nos vemos y nos escuchamos y precisamente conocemos, y al tener como esa relación de conocimiento, precisamente entramos a valorar. Uno no quiere lo que no conoce. 57 párrocos con el actual el Padre José Omar Pareja han dirigido los destinos espirituales del Templo de la Inmaculada. ¿Cuál de ellos recuerda a Wilson Castaño Arias con más cariño y por qué? Jorge, es muy complicado. Todos muy queridos, todos han dejado su legado, pero yo quiero traer aquí a colación a 3 sacerdotes. Uno, el Padre Julio César, del párroco del Templo de San Antonio de Arma, lo quiero involucrar en este caso, por las Semanas Santas en vivo. Mientras que él fue párroco en Arma, hubo un espacio para la Semana Santa en vivo que integró mucho a la comunidad. Y aquí en Aguadas fue el párroco, el Padre Edison Hernández y el Padre Alonso. Se dieron a la tarea de liderar que se recuperaran nuevamente las procesiones del lunes y martes, que la procesión del Viernes Santo no fuera a las 11, sino que fuera a las 10 de la mañana para que la gente pudiera participar de la ceremonia de las 3 de la tarde. Y este tipo de cambios, Jorge, me parece que han ido muy bien, porque han involucrado más a la gente. De esta manera, hemos querido abordar a grosso modo toda una historia de los templos en Aguadas, que nos permiten, de alguna forma, una comunicación más íntima con Dios y a la vez poder celebrar cada uno de los 7 sacramentos que la Santa Madre Iglesia Católica nos ofrece para vivir en una íntima relación con el Dios de la vida y de la historia. Esperamos haber cumplido de alguna manera sus expectativas. Sus sugerencias y comentarios los esperamos en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Aguadas del Ayer. Agradecimientos a nuestro patrocinador, el señor Abdul Yalil Sanabria González. Que descansen y nos encontraremos el próximo jueves para contarles otra gran historia. Feliz noche para todos.